Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad, a todos los oyentes, ya aproximándonos a la segunda ronda electoral y con toda la esperanza de que crezca el apoyo de los colombianos a Óscar Iván Zuluaga. Sí, señor presidente, y va a crecer ese apoyo, que cada vez es mayor. Ese apoyo está garantizado además dentro de una alianza política de fondo y seria con el Partido Conservador, con Marta Lucía Ramírez, con grandes jefes conservadores. Se quedan al margen por ahora. Esperaremos a saber por cuánto tiempo los que estuvieron con Santos ya en la primera vuelta y no hay novedad ninguna. Y viene un tema, señor presidente, que es digno de análisis y que el país tiene que entender y ayúdenos a ello. Porque el presidente Santos está haciendo alianza con unos sectores extremos de izquierda que le dicen yo lo acompaño por el proceso de paz. Pero desde ahora le advierto que le haré oposición en todos los aspectos centrales de su gobierno, en todo lo demás. Soy la oposición. Se lo dice Claudia López, se lo dicen desde el Polo Democrático, se lo dice todo el mundo, todo el que apoya, se lo dice Aida Bella. Clara López ni siquiera le dice que hace alianza con él. Presidente, ¿cómo hace uno alianza con los opositores? Hombre, estimado doctor Fernando, yo creo que una de las cosas que necesitan las democracias es que los gobiernos sean predecibles. Por ejemplo, una alianza de Marta Lucía Ramírez y Óscar Iván Zuluaga le dice a Colombia, un gobierno de Óscar Iván Zuluaga es un gobierno predecible, de paz, con exigencia de que se elimine para poder avanzar en el diálogo cualquier acción criminal por parte de la guerrilla. Sería un gobierno predecible en materia de seguridad, en materia de respeto a la empresa privada como función social, en materia de solidaridad con los trabajadores, en materia de educación, de salud. Esto que pasa con el presidente Santos ratifica lo que el país ha conocido. No es predecible. Un día lo elegimos en nombre de la seguridad, hoy saca una publicidad mezquina contra la seguridad. Un día lo elegimos en nombre de la seguridad y él se honra de que su familia vaya al ejército. Hoy le causa pánico a la nombre de la empresa privada y él le crea inseguridad jurídica a las gentes honestas del campo. Todo eso muestra que es un gobierno que puede llevar a Colombia a cualquier disparate. Es un gobierno que no le da tranquilidad, no le da seguridad en el horizonte a los colombianos. Señor presidente, nos aproximamos a la segunda vuelta y lo que vemos es que a Juan Manuel Santos no le quedó más recurso político que el de la chequera y está dispuesto a moverla, los recursos de todos los colombianos dedicados a su campaña presidencial. Señor presidente, tenemos que estar preparados para esa forma de fraude y para una corrupción del electorado colombiano. Lo que pasó en la costa atlántica en las últimas elecciones es deplorable. La gente de la costa no votó porque no le pagaron. Señor presidente, estamos al borde de una verdadera crisis de la democracia, porque democracia paga es lo mismo que la negación de la democracia, es la demostración de un pueblo servil que no es consciente de su destino histórico y que no es responsable ante los actos más solemnes de la democracia. Señor presidente, ¿cómo se advierte desde el Centro Democrático que usted preside esta tentativa de Juan Manuel Santos de captar votos a través de la corrupción del electorado? Sí, doctor Fernando, mire, sea la oportunidad de pedirle a todos los colombianos, no solamente a nuestros compañeros del Centro Democrático, la oportunidad de pedirle vigilancia y denuncia. Por favor, alcaldes de Colombia, no se dejen corromper. Lo que los honra a ustedes como alcaldes es cumplir la Constitución. Ustedes salen de la alcaldía y la mayor aspiración es poder moverse tranquilos,
entre los ciudadanos del municipio, de la ciudad que ustedes dirigieron. Si se tuercen, como lo pretende el gobierno Santos con dinero, esa tranquilidad no la tendrán. Tendrán que estarse escondiendo o mirando de reojo a los ciudadanos. No hay nada mejor que poder mirar con la frente en alto al todo el ciudadano, al amigo y al que se declara adversario. Cumplan, alcaldes, con la Constitución. Oscar Iván Zuluaga sí es presidente. Apoyará a todos los alcaldes de Colombia, sin distingos de su elección del origen político de su elección, y los apoyará sin intermediación corrupta, los apoyará en un diálogo directo. Por eso, a través de la hora de la verdad, mi llamado a todos los alcaldes de Colombia. Yo he hecho muchas campañas. En estos días que hablaba con unas personas que me ayudan, les dije, hombre, el día que yo me muera, ustedes van a decir, siquiera nos libramos de otra campaña. He hecho tantas en la vida y puedo decirle a los colombianos que jamás ha pasado por mi mente comprar un voto, sobornar a un elector, coaccionar a alguien. He hecho campaña siempre en las calles de mi departamento, de mi ciudad, en las calles de las ciudades de la patria. Antes de ayer y hoy la haré en las calles de nuestra capital, Bogotá. Y la he hecho en un diálogo con los compatriotas. En medio de mis defectos tengo la autoridad moral de haber hecho política con transparencia, con entusiasmo, con energía, con honestidad. Le pido a todos los colombianos, no dejemos que nos compren las elecciones. El presidente Santos ha demostrado que no tiene límites para comprar elecciones. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, hay un tema que los colombianos no pueden soslayar. Es el tema de la austeridad fiscal. Ese es uno de los principios básicos del criterio ideológico del Centro Democrático. Y lo que estamos presenciando por todas partes, señor presidente, es despilfarro, es gasto inútil. Y los colombianos se preguntan, por ejemplo, ¿dónde están las regalías? ¿Dónde están los famosos cupos indicativos? El presidente Santos dice que eso es desarrollo regional. Usted que ha recorrido todas las regiones del país, todas sin excepción ninguna, ¿ha visto en alguna parte o en muchas los rastros, las huellas de esas inversiones multimillonarias? Son billones de pesos que pertenecen a todos los colombianos, que se han gastado en regalías que se le robaron a los departamentos productores, dizque para distribuirlos equitativamente en toda la nación. ¿Dónde están esos recursos, señor presidente? ¿Qué está pasando con el gasto público en Colombia? Así es, estimado doctor Fernando. Muy grave. Yo recorro la patria y pregunto, ¿a dónde está la mermelada? Voy al Guamo, Bolívar. Voy a un municipio de Antioquia. No, aquí no ha llegado. Se quedó en bolsillos de políticos. Entonces yo veo los ciudadanos muy indignados porque no hay mejoramiento de escuelas ni ampliación de educación. Porque nosotros en nuestro gobierno salvamos 224 hospitales. Hoy gran cantidad de hospitales están en la quiebra y están, totalmente desvencijados. Da tristeza. ¿A dónde está el dinero para eso? Pero sí, se ha comprobado 3 billones en mermelada a la clase política. Es muy grave, y que sepan los colombianos, el gobierno de Oscar Iván Zuluaga, la presencia nuestra, el gobierno de Oscar Iván Zuluaga será totalmente contrario a esa mermelada, no la permitirá. Nosotros asumimos el compromiso de total transparencia en el Congreso de la República. Pero mira, al punto donde han llegado. El presidente Santos anuncia grandes inversiones en Antioquia, en Santander, en una parte, en la otra. Ya ha quedado mal a Bogotá. Y entonces ahora dice, no, es que estoy muy dolido porque he hecho tanta inversión en tal parte y no votaron por mí. Perdón, presidente. Hay que decirle al presidente Santos, primero, un anuncio, 4 años perdidos, solamente anuncios. Segundo, al pueblo colombiano no se le compra con plata. Hombre, no pudo la mafia comprar al pueblo colombiano con plata y balazos y disparos.
Va a venir este gobierno a decir que porque hay unos anuncios de plata, los colombianos van a ceder a sus principios. Aquí hay una nación respetable, hay un pueblo respetable, hay una ciudadanía respetable que no se le compra con plata, presidente Santos. El pueblo colombiano es respetable. Señor presidente Uribe, usted se hizo reelegir en una campaña que tuvo nada menos que el respaldo del 61% de los electores. Recuérdele a los colombianos, porque son olvidadizos a veces, si usted en los últimos meses de su gobierno y en plena campaña abandonó el gobierno, si hizo salir a sus funcionarios a la calle para que lo acompañaran mientras las instituciones más importantes, el SENA, por ejemplo, para mencionar uno, o el Ministerio del Trabajo en estos momentos críticos para el empleo colombiano, quedaran vacantes. ¿Usted abandonó la tarea de gobierno cuando se produjo la reelección suya, presidente? Nunca. Y además, sacamos casi el 63% en primera vuelta, que le agradezco tanto a los colombianos. Y el gobierno siguió, pero además fui riguroso. Por ejemplo, la ley de garantías me permitía, por razones de seguridad, desplazarme a un sitio u otro en el avión presidencial. Me iba solamente con la seguridad. Yo, por ejemplo, alguien me dijo, hombre, ¿y por qué no hizo lo que hacen ahora? Que llegan a otras ciudades, se llevan todo el gobierno en el avión presidencial. Que porque van a hacer gobierno y después política. Entonces hacen primero una supuesta reunión de gobierno para justificar, y después se dedican todos, el presidente y los ministros, a hacer política. Por favor, yo sí le rogaría a mis críticos detenerse en esos temas, porque yo cumplí rigurosamente la ley de garantía, y la cumplí en todo. Fabio Echeverri manejó el dinero de nuestras campañas, la contabilidad, y una cosa bien importante, Fabio Echeverri, es que es estricto, a más no poder, es un ejemplo de ser estricto, y él sabe cómo fue el manejo del dinero, nuestro sometimiento a la ley de garantías que nos dieron. El candidato presidente no puede gastar más mientras nosotros podíamos gastar una suma, los otros candidatos podían gastar esa suma y un 50% más. Cumplimos rigurosamente eso. Y, por ejemplo, los ministros tuvieron que tomar en esos días decisiones muy delicadas. Un ministro me llamó y dijo, tengo que echar tantos funcionarios, porque he hecho aquí una comprobación de mal manejo. Y después me dijeron, hombre, esperemos que pase la elección. Y dije, no, señor, échelos ya. Primero, el compromiso del gobierno. Primero, nuestro compromiso con Colombia. Después estarán nuestros intereses electorales. Nunca pusimos los intereses de la patria sometidos a nuestros intereses electorales. Con el TLC con Estados Unidos, era 2006, estábamos en la víspera de la reelección, me dijeron el 57% de los colombianos está en contra, el 27% a favor, aplace la negociación, y eso sería una trampa Colombia. La democracia es para discutir esos grandes temas. Pero todo eso que tienen escondido ahora, como esos acuerdos con los bandidos de la FARC. Entonces yo dije, y lo que hice fue irme a un canal de televisión, yo recuerdo a RC, le dije a alguien en la presidencia, hombre, creo que fue al doctor Jaime Exterior, y nosotros podemos ir a un canal de televisión a que los ciudadanos nos pregunten todo lo que quieran sobre el TLC. Y él vino y me dijo, sí, pero en horas no de importante sintonía, que no sean prime. Y le dije, ¿y qué es? ¿Qué no es prime? Me dijo, entre 10 de la noche y 6 de la mañana. Le repliqué, eso para mí es prime. Nos vimos a ese canal. Los periodistas manejaron el tema. La única instrucción que yo di es, a nadie filtre. Nosotros contestamos las llamadas en el orden en que esas llamadas entran. Esa noche saqué una experiencia. Los ciudadanos desprevenidos decían, oiga, presidente, ¿qué va a pasar con el arroz? El otro decía, ¿cómo nos vamos a defender de los cuartos traseros de la avicultura norteamericana? Políticos llamaban a insultar.
Esa noche comprendí más la importancia del diálogo con los colombianos y la diferencia muchas veces del diálogo mezquino de la política. Pero el ejemplo lo traigo para decir, jamás sometimos los intereses del país a nuestros intereses electorales. Ahora el país le hablan, lo quieren llevar de gancho ciego a unos acuerdos de paz que no se conocen, y en lo poco que se conoce, donde quieren poner al mayor cartel de cocaína del mundo, que es la FARC, como cogobierno en Colombia para el futuro de la política antidroga. Y ponen, en virtud de acuerdos entre el gobierno Santos y la FARC, ponen en igualdad de condiciones a los propietarios honestos del campo que a los corruptos. Y entonces el país avanza a lo que es el principio del desmoronamiento de la empresa privada, la inseguridad jurídica. ¿Quién va a invertir? Les digo a los oyentes de la hora de la verdad, para nosotros la empresa privada no es un axioma, no es un axioma fin, es un axioma medio, porque en la medida que la empresa privada sea función social, es el único camino para poder resolver problemas de pobreza, problemas de inequidad, etcétera. Como vamos, la desmorona con esos acuerdos que mantienen escondidos el gobierno y la FARC, y lo poco que sale nos muestra cómo están introduciendo esos elementos que le van a generar gran inseguridad a la economía colombiana. Señor presidente, al país no lo pueden distraer de sus grandes problemas, grandes y gravísimos problemas, con escándalos tan burdos y tan grotescos como el que se hace contra María del Pilar Hurtado, como el que se hace contra José Miguel Narváez, como el escándalo de los hackers. Yo quiero mencionarle, presidente, uno que es muy cercano a usted y muy cercano a mí, el problema del café. Colombia es café o no es nada. Aquí está la suerte de 600 municipios del país. Aquí está la suerte de por lo menos 20 millones de colombianos que están en la zona de influencia cafetera. Y los cafeteros están viendo la ruina, señor presidente. Están contados los días del café. O tenemos un cafetero en la presidencia de la República, un hombre que sienta el café como problema vital, elemento vital de la economía y de la vida y del equilibrio social del país, o estamos perdidos. El café aquí en los altos salones de la aristocracia, de cierta aristocracia burocrática en Bogotá, se olvida el tema cafetero. Presidente, usted nació en una tierra de café. Yo nací y crecí en una tierra de café. Óscar Iván Zuluaga es un hombre del café de Pensilvania. Señor presidente, ¿cómo no pensar en estos grandes problemas del país y estar dedicados a las naderías a las que está dedicada la prensa colombiana en estos momentos? Sobre todo desconsiderando esta realidad. En el Brasil no hay problema que digan la cafeicultura se va de una parte para otra. Es una economía que funciona lo mismo con o sin café. En América Latina las grandes concentraciones humanas están en terrenos planos, donde es relativamente fácil adelantar uno u otro proyecto agrícola. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. La agricultura chilena está en esa angosta franja plana entre el pie de la cordillera de los Andes y el mar. La peruana también. Miremos la situación colombiana. Esta patria de 47 millones de habitantes tiene 12 millones de colombianos que viven entre la costa caribe, la costa pacífica, el oriente colombiano. 35 millones de colombianos viven en las montañas andinas. Mi pregunta es, dada esa topografía, ¿qué se puede hacer sin el café? Y este gobierno hondamente ha llegado a decir que hay que trasladar el café a otros sitios, cuando es una fuente esencial para la subsistencia de 35 millones de colombianos que viven en la montaña andina. Segundo, el café con su estructura propietaria de pequeños propietarios
ha sido un gran soporte de estabilidad democrática en este país, de economía solidaria. Y Óscar Iván Zuluaga tiene una magnífica propuesta a los cafeteros, pero yo creo, doctor Fernando, que lo más importante es la disposición de Óscar Iván Zuluaga de dialogar los cafeteros con todos los sectores productivos y sociales de la patria. El problema agrícola se multiplica. Ya se están paralizando las haciendas de palma africana. Se ha disminuido el área sembrada en arroz. En Córdoba se pasó de 40.000 hectáreas de maíz tecnificado, sumado el maíz blanco más el amarillo en nuestro gobierno, a 10-12.000 de ahora, de 22.000 de algodón a 10-12.000 de ahora. Las siembras de caucho empiezan a paralizarse y así sucesivamente. El hato ganadero no crece. En nuestro gobierno pasamos de 12 millones de litros de leche producidos diariamente a 18 millones. Y eso ahora no crece. El gobierno sale hoy a hablar de su gran labor de emprendimiento en favor del emprendimiento en Colombia, cuando han congelado el Fondo Emprender del SENA, cuando tienen desmotivados a todos los productores de Colombia. ¿Saben cuánto quedó la tasa de interés que efectivamente le están cobrando a los microempresarios colombianos en el gobierno Santos? En el 50%. Así no hay caficultura, ni va a haber productores de maíz. Se va a estancar la palma africana. Y la piscicultura, que tiene en este país un futuro bien importante, también se marchita. Por eso necesitamos a alguien comprometido con los sectores de la producción y con los sectores sociales, como Óscar Iván Zuluaga. Gobierno que se la sepa todas no hay, gobierno milagroso no hay, pero Óscar Iván Zuluaga es un presidente, era un presidente con gran preparación, con gran capacidad ejecutiva y con gran entrega a estar dialogando con los colombianos para buscar opciones y buscar soluciones. Señor presidente, los llanos orientales siempre se dijo pueden ser la despensa del país. Y ahora más que nunca, cuando se descubrió que la altillanura con un tratamiento adecuado de carácter agrológico se puede convertir en un cerrado brasilero. Y allá tenemos 12 veces el valle geográfico del Cauca, esperando para una agricultura de inmensas proporciones. En la Mojana Sucreña tenemos la tierra más rica del mundo. En los alrededores de Tumaco, presidente, hay miles de hectáreas disponibles para palma africana o para palma de aceite, para que no nos corrijan. Hablábamos ayer con Jens Mesa, presidente de Fedepalma, y nos decía es que los agricultores, los campesinos, no pueden entrar a sus cultivos porque las FARC los llenaron de minas antipersona, presidente. Aquí se ha abandonado por completo el campo en un mundo que tiene hambre, en un mundo que está clamando por soluciones agrícolas. La inmensa esperanza del país, su inmensa ventaja competitiva de vivir en esta tierra bendita, todo eso abandonado. Pero el problema del país es María del Pilar Hurtado. ¿Quién entiende eso, presidente? Para que le quede muy claro a los oyentes sobre lo de María del Pilar Hurtado, lo siguiente. ¿Por qué la nombré? Porque ella venía con una hoja de vida impecable de haber trabajado con el gobierno presidencial anterior, con la administración Peñalosa en Bogotá. Yo no la conocía, pero su hoja de vida era impecable. Porque un gran director del DAS, un hombre correcto en nuestro gobierno, Andrés Peñate, cuando me dijo que tenía que retirarse porque el sueldo no le alcanzaba para pagar la educación de sus hijas, etcétera, y después de retenerlo mucho, fracasé y él me dijo que se iba. Y bueno, recomiéndeme a alguien, deje a María del Pilar, que lo hace muy bien y es totalmente transparente. También le quiero decir a los colombianos esto. Ella, antes de irse a Panamá, en todas las ocasiones que la llamó la Fiscalía, que la llamó la Procuraduría, allá fue y declaró. También he dicho esto. Mire, si lo que piensan es que yo tengo interés en que ella me tape algo, y no fue suficiente con lo que dijo aquí, muy fácil. Donde está muy cerca. Allá puede llegar cualquier autoridad a entrevistarla, a preguntarle a ver qué tiene que decir contra Álvaro Uribe. Y entonces lo que llama la atención es que hace 3 años el gobierno pasivamente aceptó el asilo. Hoy, en vísperas de campaña política, hace todas las gestiones en contra de ese asilo.
Pero yo creo que eso no puede afectar la templanza de la lucha, doctor Fernando. Vea, miren, aquí estoy yo pensando en un tema bien delicado. El presidente Santos le permite a la FARC secuestrar y asesinar niños, pero crea publicidad mezquina contra el enrolamiento de los colombianos en las Fuerzas Armadas. Eso sí que me parece grave, doloroso, porque esta mañana una emisora del Guaviare me preguntaba que qué opino de la publicidad del presidente Santos, donde de manera infame sale a preguntarle a las madres de familia si quieren mandar los hijos a la guerra. Entonces, hay que decirle, presidente Santos, las madres colombianas le exigen a usted que no siga con esa permisividad frente al reclutamiento de asesinato de niños. Y los colombianos le exigimos a usted que respete el enrolamiento de los colombianos en las Fuerzas Armadas. Señor presidente, usted sabe cuán respetuosos somos de su silencio, lo mismo que somos admiradores de su palabra. Usted tiene hoy una cita con la Procuraduría General de la Nación que el país está esperando ansiosamente. Y usted ha dicho que después de esa reunión hará revelaciones estremecedoras para Colombia. ¿Quiere decir alguna palabra sobre el tema o se reserva para ese momento, señor presidente? No, doctor Fernando, yo le digo lo siguiente. Yo le pediré a la Procuraduría con inmenso respeto que guarden la reserva en los términos de la ley sobre las informaciones que yo transmita allí, por el buen curso que debe tener la investigación que debe adelantar la Procuraduría, por las personas cuyos nombres he de mencionar, y llevaré varias líneas de información sobre temas graves, delicados. Además le pediré que si compulsa copias a la Fiscalía, se pida que se respete la reserva sumaria. En esta patria ha ocurrido algo muy grave, es esa mala costumbre de la filtración ilegal de sumario. Muchas veces, ¿por qué? Por sesgos políticos. Y los colombianos deben saber de dónde viene esta información. Mire, esto no se lo inventó Oscar Iván Zuluaga, porque algunos dicen, no, es que la guerra sucia, que Zuluaga contra Santos, Santos contra Zuluaga. No, señores, Oscar Iván Zuluaga no ha pronunciado un infundio contra el presidente Santos. Este tema salió en la prensa. ¿Cuál es el tema? Que el presidente Santos en los años 2010 y 2011 permitió que asesores políticos suyos, que nada tenían que ver con funciones de justicia, hicieran una tramitación en favor del narcotráfico ante el gobierno. El gobierno Santos la conoció y la aceptó. La mantuvo en silencio hasta ahora. La ha tenido que reconocer porque salió a la luz pública. La gestión está aprobada. Está aprobada que esos asesores políticos y el gobierno les renovó contratos, los mantuvo en posiciones de importancia después de que hicieron esa indebida gestión. Todo eso está aprobado. ¿Qué pasa adicionalmente? Que alguno de los criminales que podría haber sido beneficiario de esa gestión ha declarado a las autoridades que entregó 12 millones de dólares a los asesores políticos. Y la gestión está aprobada. Es un indicio. Porque una cosa es que la gestión no se hubiera hecho y que la persona que está presa, el delincuente, dijera, entregué 12 millones. Se le podría decir, ¿por qué? ¿Qué pagó usted? Que aquí no hay nada que aparezca que usted hubiera pagado, por lo cual usted hubiera pagado. Pero es que este caso es diferente. La gestión por la cual habría pagado, la gestión se hizo. No obstante que el gobierno la mantuvo en secreto, la ha tenido que reconocer. Ese es un indicio sobre la hipótesis de ese pago. Y hay otro, los asesores del presidente Santos que han inculpado entre ellos. Ese es un elemento indiciario sobre la hipótesis de que habrían recibido esos 2 millones de dólares. Yo tengo una información de la cual soy receptor, la voy a
a transmitir a la Procuraduría General, y anoche le pedía yo a Dios que actuara, no solamente con toda la veracidad, sino también con toda el respeto que le debo a mi condición de expresidente, el respeto de acuerdo con las responsabilidades que tengo con esta patria, la cual nunca he engañado. Y una de las razones que me llevan a pedir esa reserva es esto, doctor Fernández. Usted denunció en la hora de la verdad cuando fueron secuestrados unos ingenieros de una empresa china en el Tucumán. El gobierno dijo que no habían pagado restantes después de que fueron liberados. Hombre, a mí me informan. Y en sitios extraños. Estaba yo en la Universidad de Arizona, hasta me llegó la información que se habían pagado restantes. Como la información me proviene de fuentes serias, se lo anuncio al país. Me llamó la fiscalía. Fui y la declaración. Se probó que pagaron restantes. Hombre, eso se filtró. Eso se filtró, doctor Fernando. Y hay que ver el desespero, la angustia que esa filtración le creó a mi fuente, que yo por cumplir con la fiscalía, se las transmití a la fiscalía, se las revelé. Vuelven a estas personas objetivo de los criminales, los vuelven sujetos del mayor riesgo. Mira el daño que hacen la filtración. Y otros colombianos dicen, bueno, pero si Álvaro Uribe va a la Procuraduría, ¿por qué no le dice información a la Fiscalía? A lo largo de estos 4 años de expresidente, cada que me ha llamado a la Fiscalía ya he concurrido. ¿Por qué no le transmití esta información a la Fiscalía? Después de que yo dije que se la daría a la Fiscalía o a la Procuraduría. Porque antes de ir yo a la Fiscalía, al señor fiscal, y lo digo con un respeto de vieja data que he profesado por el señor fiscal, y con la autoridad de que he ido a la Fiscalía cada que me ha citado en mi condición de expresidente, desde que regresé a la bella y noble condición de simple ciudadano. No di esta información porque el señor fiscal en la prensa nacional, antes de ir yo a la Fiscalía, dio una declaración, a mi juicio, infortunada, política, donde prácticamente me condenaba por fraude procesal. Yo creo que la justicia, las Fuerzas Armadas, se tienen que mantener por encima de los temas de la emulación política. Son garantías para que funcione el Estado de Leyes. Deben darle todas las garantías a los ciudadanos. Yo creo que esa fue una importunada intervención política de quien es cabeza de la Fiscalía. Lo digo con respeto, porque el señor fiscal sabe que de vieja data le he profesado respeto. Yo no estoy de acuerdo con él y con el gobierno, con esta impunidad de estos bandidos. Creo que están equivocados en aquello de decir que la legislación internacional permite que a los responsables de delitos de lesa humanidad no se les lleve a la cárcel. Estoy estudiando un tema muy importante que ha publicado el doctor Juan Daniel Jaramillo, lo recomiendo, que contradice las tesis del señor fiscal. Creo que en Colombia el presidente Santos nos ha inducido a un error, porque él dice que no habrá impunidad a los delitos de lesa humanidad, pero está de acuerdo con el fiscal en que no pagarán cárcel. Eso es impunidad, eso es impunidad. Pero además el presidente Santos se opuso a algo que propuso Juan Lozano, que no pudieran tener elegibilidad política los delincuentes de lesa humanidad. Eso lo aprobó el Congreso gracias a los senadores Juan Lozano y Juan Carlos Vélez. El presidente Santos se opuso a eso. Y ahora lo que quiere el señor fiscal es que los incursos en lesa humanidad sí puedan ser elegidos. Perdón, eso es muy grave para el país. Pero doctor Fernando, a mí proponer un tema jurídico ante usted me siento en inhibición por su estructura jurídica, por su vasta cultura. Usted sabe que yo soy un luchador político informal de la calle, pero le voy a proponer este tema. Normalmente, el secuestro o el asesinato de soldados y policías en una democracia debe ser delito de lesa humanidad. Vaya que asesinen un soldado en los Estados Unidos, en el propio territorio norteamericano, o un policía. Aquí no es delito de lesa humanidad.
¿Y sabe por qué no es? Porque el presidente Santos en su legislación consagró a los terroristas ya no como terroristas, sino como actores políticos. Entonces es un acto de beligerancia que ha llevado a que sea tan lícito que el soldado o el policía den de baja al terrorista en la acción legítima de seguridad, o que el terrorista asesine al soldado en la acción ilegítima de la delincuencia. Asesinan o secuestran a un soldado, eso ya no es delito de lesa humanidad. ¿No? Y entonces el gobierno dice, no importa que los asesinen, vamos a perdonarles todo, que los asesinos de los soldados y policías vengan al Congreso, que no pasen por la cárcel. Cuando un país no valora la vida de los soldados y policías, ese país empieza a perder autoridad moral para reclamarle a los soldados y policías que se expongan al riesgo para darle seguridad a los colombianos. ¿O cómo le parece el narcotráfico? Y un caso que ilustra es Fabián Ramírez, cabecilla de la FARC. El gobierno incumplió la promesa de llevarlo a la cárcel y se lo llevó a Cuba. Ese señor puede llegar al Congreso según las tesis del gobierno y del fiscal y puede no pasar por la cárcel. ¿Por qué? Porque sus delitos son el asesinato de más de 300 soldados y policías en Patascoy, Las Delicias, Mitú, etcétera, y ser el mayor proveedor de cocaína de los carteles de México. Pero van a decir, ni un delito ni el otro son delitos de lesa humanidad. Y si fueran de lesa humanidad no importaría, porque de todas maneras hay que darles elegibilidad política y no deben ir a la cárcel. Muy grave. Señor fiscal, a mí me parece que su tesis en esa materia le hace mucho daño a Colombia. Lo digo con argumentos y con total respeto. Y termino con esto. Aquí no necesitamos ir al extranjero. A ver qué ha pasado con la impunidad. Colombia ha vivido una pésima experiencia en materia de impunidad. En los años en que el narcotráfico estaba en su cenit y había indulgencia, muchos jóvenes colombianos abandonaron la universidad para ingresar al narcotráfico, porque decían, no los llevan a la cárcel, no hay justicia, hay indulgencia, ganan mucha plata, tienen capacidad criminal. Eso muestra que cuando hay indulgencia con el crimen, como decía el Libertador, la sociedad se siente desprotegida, el débil se siente desamparado y el criminal se siente estimulado. No hay nada más grave para generar nuevas violencias que la impunidad. Y ahí la importancia del acuerdo entre Marta Lucía Ramírez y Óscar Iván Zuluaga. Es un acuerdo promisorio para Colombia. Señor presidente, estamos a un poquito más de 2 semanas para decidir el destino de Colombia. Entre una patria que quiere recobrar su camino, que quiere volver a empezar la jornada que quedó en el año 2010 en manos de una persona que traicionó los postulados por los cuales fuimos a votar por él a las urnas. Nos engañó a todos. Faltan un poco más de 2 semanas para este histórico encuentro con las urnas. A pesar de que conozco la estrechez de su tiempo, una palabra, presidente, una palabra suya para los colombianos, para todos, para los que ya votaron en la primera vuelta, para los indecisos, para los abstencionistas e inclusive para los que votaron por partidos o por candidatos distintos al del Centro Democrático. Primero, doctor Fernando, al agradecerle estos largos y valiosos, le quiero decir a los colombianos que yo he sido, en medio de mis errores, limitaciones humanas, un combatiente de la democracia. Nosotros votamos por el presidente Santos hace 4 años. Para mí hubiera sido más fácil estar respaldando este gobierno. Decirle a los colombianos qué maravilla de gobierno, qué acierto haberlo elegido. ¿Por qué he cumplido la difícil tarea de la oposición? Porque el presidente Santos le prometió al país una doctrina de gobierno que ha hecho todo lo contrario, en seguridad, en promoción de la inversión, en tratamiento al terrorismo que ha legitimado como actor político, en relaciones internacionales. El presidente Santos incumplió su obligación con el electorado colombiano. El programa de Óscar Iván Zuluaga
El año pasado el Centro Democrático realizó 53 talleres democráticos en Colombia, con nuestros precandidatos entonces, el hoy candidato doctor Oscar Iván Zuluaga, Francisco Santos, Carlos Holmes, escuchando a los colombianos, construyendo esas propuestas del sector agropecuario, de vivienda, de salud, etcétera. 53 talleres democráticos. Oscar Iván Zuluaga ha enriquecido eso con su talento, su preparación, su diálogo permanente con los colombianos. Es un hombre firme y sereno. Tercero, los votantes. A nuestros compañeros del Centro Democrático una invitación. Hagamos el esfuerzo, cada uno de nosotros, de que 3 o 4 personas que no hayan votado por el doctor Oscar Iván Zuluaga lo puedan hacer ahora. Invitemos a quienes, a los abstencionistas. Digámosles, mire, porque Oscar Iván fue el mejor alcalde del país en su momento, el mejor ministro de Hacienda de América Latina en su momento. Contémosle que es Oscar Iván, el hombre de familia, de valores, de ética, de moral, el hombre preparado, el gran ejecutor, porque él es preparado, construye visión de país y al mismo tiempo es el gran ejecutor. Digamos al pueblo conservador sobre la importancia de ese acuerdo entre la doctora Marta Lucía, que es un baluarte de la democracia. Me descubro ante ella por su firmeza. Primero, Marta Lucía con toda firmeza derrotó una convención conservadora que con mermelada la tenían arreglada para que fuera a adherir a la reelección del presidente Santos. Después, no dejó que la maltratara el Consejo Electoral y ha hecho ahora caso omiso de las presiones de varones electorales de la mermelada que querían interferirle su acuerdo con Oscar Iván Zuluaga. Marta Lucía, por hechos objetivos de su recorrido público, merece que los colombianos nos descubramos ante ella por su firmeza. Digámosle a los conservadores, magnífico entendimiento entre Marta Lucía y Oscar Iván. Yo quiero llamar a la base liberal. De hecho, ya muchos integrantes de la base liberal, jóvenes parlamentarios recién elegidos, han manifestado su apoyo al doctor Oscar Iván Zuluaga. Quiero hablarle a los ciudadanos de la base de la U. Este partido que lo fundaron y lo vincularon a nuestras tesis, que el presidente Santos le hizo cambiar de vía, de camino, de discurrir. A esas bases de la U, nuestra invitación a que acompañen a Oscar Iván Zuluaga, a las bases de cambio radical. Está bien que los dirigentes muten, pero las bases tienen el derecho a mantenerse firmes alrededor de sus convicciones. Espero ser suficientemente claro, sin mencionar nombres propios, al dirigir estas palabras a las bases de cambio radical, a la izquierda democrática, que con nosotros hay personas como el doctor Valverde, como Eber Bustamante, como Jaime Jaramillo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con sectores de izquierda democrática en el Congreso, en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia, en la presidencia de la República, y ellos pueden dar testimonio de nuestro respeto al pluralismo democrático. A todos estos sectores yo quiero invitarlos hoy. ¿Qué otra cosa muy importante, doctor Fernando? A los que tienen el voto en blanco, hombre, estudien cuidadosamente las propuestas de Oscar Iván y la trayectoria de Oscar Iván, que ha sido un hombre cumplido, y reflexionen y denle la posibilidad a Oscar Iván que sea el nuevo presidente de Colombia. Y a usted, doctor Fernando, muchas gracias por ese esfuerzo diario que millones de colombianos en el corazón le reconocen, porque ese esfuerzo es una salvaguardia de la democracia. Señor presidente Uribe, de nuevo, muchísimas gracias. Nuestros mejores deseos por sus recorridos por esta ciudad de Bogotá, uribista hasta los tuétanos, por esta ciudad de Bogotá maltratada, ofendida, postergada en todos sus deseos, en todos sus anhelos, en todos sus derechos. Y también nuestros mejores deseos porque sea exitoso como tiene que ser su encuentro con el señor Procurador General de la Nación. Señor presidente, muchísimas gracias. Mi gratitud, doctor Fernando, mis agradecimientos inmensos. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia de ayer, de hoy y de siempre, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.